Buenas noches a cada uno de mis hermanos de la Fe en Acción del Ecuador. Saludo a cada uno de mis amigos y hermanos en Cristo de la Gloria. Un saludo especial para cada uno de los pastores de la Fe en Acción del Ecuador. Es un privilegio tan grande que Dios me ha otorgado en esta noche de llevar la meditación de su palabra. Es un privilegio que Dios me ha honrado y soy digno de llevar su palabra. No soy digno de estar aquí, pero a él ha placido de llevar en noche su meditación. Saludo a cada uno de mis hermanos que se van a estar conectados en esta noche y a las personas que no los conozcan y están viendo este video, a donde llegue la señal por este medio de comunicación. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el encargado de hablarnos esta noche a cada uno de nosotros, que hable primeramente para mi vida y de ahí para cada una de las personas que pueden escuchar este mensaje. Amén. Al pastor Washington Mendoza, bendiciones. A mi pastora Marlene Murillo, Dios me la bendiga, a su familia, la cobertura de cada uno de sus hijos, a los pastores, a mi pastora Betty Murillo, a mi pastor Abelito y a cada uno de los pastores de las congregaciones de la Fe en Acción. Dios me los guarde, Dios me los proteja, y con fe de Dios que vamos a salir de esta. Amén. Y le doy gracias a mi Padre por este día tan especial que Dios me trae en esta noche a meditar su palabra. Amén. Vamos a llevar la prédica en esta noche en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 13. Amén. En el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 13. Amén. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Padre amado, bendito Dios, Padre celestial, mi Dios amado, Padre de la gloria. En esta noche, Dios mío, yo te doy gracias, Dios mío, por haberme permitido, Señor, leer una porción de su palabra, mi Dios amado. Padre, ahora Dios eterno, Dios de la gloria, papito lindo, Padre celestial, Señor, te pido que me des la iluminación de su palabra, mi Dios amado. Padre, Señor, yo me hago a un lado, Dios mío, que mi carne se haga a un lado, Dios eterno, Padre, y sea su Espíritu Santo, Dios eterno, Padre, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor eterno, Padre. Gracias por tomar este siervo, Dios mío, Padre, para que predique su palabra en esta noche, Dios mío, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío, Padre, por el privilegio tan grande que me has otorgado esta noche, Señor eterno, Padre. Señor, por eso yo me hago a un lado, Dios eterno, y que sea el Espíritu Santo, Dios mío, Padre, hablándonos a nuestras vidas, Dios eterno, Padre, sabiendo y reconociendo que usted es el que habla a cada uno de nosotros, Señor eterno, Padre. Amado Dios y buen Padre celestial, por eso te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, yo he puesto en esta prédica las tentaciones. ¿Por qué le he puesto las tentaciones? Porque estamos pasando en este tiempo muchas tentaciones, mis amados hermanos. Estamos siendo tentados por el mundo, estamos siendo tentados por cada una de las cosas que hay en el mundo. Pero Dios nos quiere salvar y Dios nos quiere dar la victoria por cada una de las cosas que están aconteciendo. Amén. Por eso dice, y estuvo allí en el desierto 40 días. Nosotros sabemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo 40 días en el desierto. Él caminó 40 días. Pero en el momento que estuvo, fue tentado por Satanás. Nosotros podemos entender que así mismo, como el Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo es tentado, así mismo somos tentados los cristianos, somos tentados, el mundo es tentado. Pero déjeme decirte, mis amados hermanos, que ahí tiene que estar el poder de usted y el poder mío para poder decir y discernir hasta aquí nomás. El mundo ya no tiene potestad en nuestras vidas. El mundo ya no tiene potestad en cada uno de los siervos del Dios Altísimo. Porque nosotros hemos confesado con nuestra boca que el Cristo nos ha salvado y Él nos ha limpiado. Él nos ha purificado de toda la inmundicia que el mundo en antes éramos.
Por eso en el desierto fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Satanás mismo se le presentó para ser tentado. Entonces nosotros podemos ver cuál es el origen de la tentación. El origen de la tentación, ¿cuál es el origen de las tentaciones? Y nosotros podemos decir que el origen de las tentaciones es Satanás y la codicia del corazón. Es Satanás que tentó al Señor. Y también es la codicia que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es la codicia que nosotros nos hace divulgar cosas que al cristiano no es deable para el cristiano en este tiempo. Mis amados hermanos, por eso dice, ¿cuál es el origen de las tentaciones? Y nosotros podemos ver que el origen de la tentación es Satanás. Satanás tentó por medio de la serpiente a Eva y la hizo pecar. Entonces Satanás es el maestro de maquinar cosas para que el hombre caiga, para que el cristiano caiga. ¿Cuántas cosas el Satanás por intermedio del mundo ha hecho para que el cristiano esté aferrado en un internet? Como ahora vemos cómo el cristiano Satanás se ha movido para que el pueblo esté sumergido, que ahora tenemos que recibir las clases por medio del internet. El tiempo se acorta, mis amados hermanos, el tiempo, usted se pone a enseñarle los deberes a sus hijos y el tiempo se acorta. ¿Por qué? Porque el cristiano está ahorita viendo cómo hacen los deberes con sus hijos. Y el Satanás ha puesto ese vínculo para quitar la comunión del cristiano con el Dios Altísimo. Porque ya no hay tiempo para estar orando en la tarde, no hay tiempo para estar predicando, porque hay que darle tiempo al hombre, porque el hombre quiere poner su ley, cuando las leyes son de Dios. Entonces por eso que Satanás es el origen de las tentaciones. Satanás es el origen de las tentaciones y la codicia del corazón. Lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 1 y 13, la que leímos. Y estuvo allí Satanás en el desierto. Es en el desierto, mi hermano, cuando usted esté en el desierto, es que Satanás lo va a tentar. Es cuando usted está en problemas, es que Satanás lo va a tentar. Es cuando usted tenga aflicción, es que Satanás lo va a tentar. Pero ahí tenemos que estar usted y yo, mis amados hermanos, firmes en la palabra. Hay que usted y yo estar firmes en el conocimiento del Señor. Porque Él es el que va a estar maquinando las cosas. Entonces Satanás es el maestro de la mentira. Satanás es el maestro del engaño. Podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Amén. Dice, y lo leemos del 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él no tienta a nadie, sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces decimos que Dios que nos tenta, pero dice su palabra que Dios no tenta a nadie. A Dios lo quiso tentar el mal, pero ni el mal pudo tentarlo al Señor Jesucristo. Él no lo pudo tentar, porque Él tenía el poder y la autoridad que el Padre le había enviado. Así mismo, mis amados hermanos, usted tiene el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros para reprender y sacar toda inmundicia que pueda haber en nuestras vidas. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es cuando usted mismo, mis amados, es cuando usted y yo, mis amados hermanos, le damos cabida al pecado. Es cuando usted y yo le damos cabida, que tenemos algo guardado todavía, que no hemos renunciado. Esa es la concupiscencia, nuestra propia concupiscencia es que nos lleva a estar mal delante de Dios. Es nuestro propio pensar que nos lleva a estar mal delante de Dios. Y decimos que Dios no tenta, y Dios no tenta a nadie.
Dios no tenta a nadie, sino que usted y yo, mis amados hermanos, a veces tomamos cosas que a Dios ya no le agrada. Hacemos cosas que a Dios ya no le agrada. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El mundo nos seduce. El mundo está seduciendo, mis amados hermanos. Con tantas cosas nos seduce el hombre. Pero de ahí está usted y yo que pongamos un alto a seguir viendo hacia atrás. Ya no podemos ver hacia atrás. Ya no podemos ser como la mujer de Lot que miró hacia atrás y quiso ver lo que estaba dejando. Quiso ver y observar lo que estaba dejando. Nosotros ya no podemos observar las cosas que hemos dejado en el mundo. Nosotros tenemos que estar nuestro objetivo hacia adelante, viendo nuestros ojos hacia adelante, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En Él tenemos que tener la confianza que Él nos va a ayudar. En Él solo tenemos que tener la confianza de que usted y yo estamos bien. Por eso, mis amados hermanos, no es que Dios nos tenta. No, Dios no tenta a nadie. Sino que el hombre mismo, por su propia concupiscencia, es atraído. Vemos a veces que nos desviamos por el camino que Dios nos manda. Nos desviamos del camino que Dios no ha trazado por nuestras vidas. Queremos hacer un atajo y cuando no hay que hacer atajo, nosotros que tenemos que llegar hasta el final. Mi santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Dice, ¿qué más nos dan las tentaciones? Dice que las tentaciones, ¿quiénes son tentados? ¿Quiénes son tentados, mis amados hermanos? La palabra dice, ¿quiénes son tentados? Y yo le puedo decir que somos tentados, todos somos tentados. Todos somos tentados en el mundo, mis amados hermanos. Todos entramos en tentaciones. Pero ahí tiene que tener usted cómo está delante de Dios para decir no a las cosas que a Dios no le agrada. Todos podemos ser tentados, pero usted tiene el libre albedrío para elegir lo que usted quiere. Decir no. Y todos somos tentados. Lo podemos ver en el versículo 2, Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Hasta el mismo Cristo de la gloria, hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Entonces todos podemos ser tentados, todos en el mundo somos tentados. ¿Por qué? Porque él pensó que tentando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, él iba a caer. Así mismo, mis hermanos, el enemigo te viene a tentar en tu casa. El enemigo te viene a tentar en tu trabajo. El enemigo viene a tentarte en tu dominio. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para decir no a las cosas. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para tener el dominio propio de nuestra carne. Dios nos ha dado el dominio propio para que usted y yo podamos rechazar las acechanzas del enemigo. ¿Quiénes son tentados? Somos todos tentados. Podemos ver en el libro de Job. Amén, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Señor. En el libro de Job, capítulo 1, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando el Señor le dijo esto, él le dijo a Satanás, Satanás, ¿de dónde tú vienes? Y Satanás respondió, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y entonces Dios le dijo, así como Dios le dice, ¿no has considerado a mis hijos de la fe en acción del Ecuador que están bien parados en la roca? Y Dios nos va a decir, porque no nos toca, porque estamos rodeados de ángeles, estamos rodeados de querubines. Toda esta pandemia que ha pasado, todo este problema que ha pasado ahorita cuando hemos caminado, Dios ha estado ahí coberturando nuestras vidas.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta Job quiso ser tentado por Satanás, pero Job se paró firme. Aunque pasó tribulaciones, aunque tuvo problemas, aunque cayó enfermo, aunque su mujer igualmente le decía que tenía que decir que no creyera en Dios, pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme porque él sabía en quién creía. Él sabía a qué Dios estaba confiando. Cuando usted y yo caminamos, mis amados hermanos, en Cristo, sabemos en qué Dios estamos caminando. Aunque salgamos y caminamos en el valle de la muerte, nosotros sabemos en qué Dios estamos caminando. Así como cuando entraron al pozo del fuego, Sadrach y Abednego, ellos quisieron entrar, quisieron que tenía que entrar. El rey Nabucodonosor lo quiso meter al fuego, al horno, para que se quemaran. Pero él le dijo: yo sé a qué Dios estoy alabando y yo sé a qué Dios estoy confiando, y el Dios que está confiando me va a sacar de esta, dijo. Y así, mis amados hermanos, el Dios que hemos confiado a este tiempo, el Dios que hemos predicado y Dios nos ha cuidado de estos 40 días, más de 50 días que he caminado en el desierto, he caminado en la peste, Dios me ha cubierto. Este es el mismo Dios que me está solventando esta noche, y yo no tengo el temor, porque yo sé a qué Dios le estoy sirviendo. Yo sé a qué Dios le estoy alabando. Y así fue Job. Él sabía que Dios estaba, su amor. Job sabía a qué Dios estaba confiando su vida. Y es el mismo Dios de Job que usted está alabando, hermano. Es el mismo Dios que yo estoy alabando en esta noche. Entonces todos podemos ser tentados, mis amados hermanos. Todos podemos ser tentados. Depende de usted y yo cómo reconozcamos el poder de Dios. Nosotros sabemos que el que está dentro de nosotros es más fuerte del que está afuera. Escrito está. Amén. Dice: ¿cuándo somos tentados? Dice: ¿cuándo somos tentados? Nos hacemos una pregunta: ¿cuándo somos tentados? Siempre, especialmente después de gran bendiciones. Vamos a ser tentados, mis amados hermanos, siempre cuando las bendiciones han llegado. Cuando las bendiciones han llegado, usted y yo vamos a ser tentados. Y lo podemos ver por la palabra. Lo podemos ver por la palabra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando la voz de Jehová habló para que escuchara a su hijo, el Señor Jesucristo, ahí llegó esa bendición que le dijo. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es el mismo Dios que nos dice: en ti tengo complacencia, hijo mío, por haber guardado mi palabra. Por como dice en el libro de Apocalipsis 3:10, por haber guardado la paciencia de mi palabra, yo también te voy a guardar del tiempo malo que viene a la tierra. Yo también te voy a guardar de todas las pruebas que viene a la tierra, para ver cómo están los hombres de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, toda prueba, toda tentación que va a llegar, usted y yo tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Tenemos que estar firmes en su doctrina. El enemigo no va a poner muchas artimañas. El enemigo va a poner muchas artimañas en este tiempo. Va a tomar hasta los escogidos para engañarnos. Pero usted tiene este manual, usted tiene esta palabra. Con esta palabra usted tiene que defenderse. El enemigo va a buscar, mis amados hermanos, porque siempre, especialmente cuando llega la bendición, es que va a ser tentado. La bendición le llegó a nuestro Jesucristo cuando le salió la voz y le dijo: en ti tengo complacencia, porque tú eres mi hijo amado. Y así mismo Dios nos dice cuando nos da: tú eres mi hijo amado, porque yo te he sacado del lodo cenagoso, donde te encontraba. Yo te saqué del pozo de la desesperación,
para ponerte como príncipe y sacerdote. Entonces, cuando llegan las bendiciones somos tentados. Y también lo podemos ver en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dese cuenta, en el momento que Jehová del ejército le habló y le dijo: tú eres mi hijo amado, llegó la bendición para él, porque ya él lo reconoció que es su hijo amado, que siempre iba a estar con él. En ese mismo instante, Satanás lo fue tentado, el diablo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces nosotros podemos entender, mis amados hermanos, que todos somos tentados. Todos vamos a ser tentados. Todos somos tentados. Siempre, especialmente después de las grandes bendiciones. También cuando vamos a ser tentados. También en momentos de fragilidad. Cuando tuvo hambre. En el momento de la desesperación. En el momento de la angustia. En el momento de la aflicción. En el momento de que usted y yo, mis amados hermanos, no tengamos que un plato en la mesa, vamos a ser tentados. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 3. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 3. El libro de Lucas, capítulo 4, versículos 2 y 3. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. En el momento, mis amados hermanos, que el enemigo nos ve que nosotros estamos en aflicción, a Jesús lo tentó en el momento cuando él sintió hambre. Él ahí Dios, entonces me coge en este momento, está la puerta abierta para él tentarlo. Pero Dios tenía la palabra para sacarlo al enemigo. Pero Dios tenía la palabra para expulsarlo a Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta hora. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Cuando usted y yo, hermanos, nos falte algo en la mesa de nuestro hogar, y Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar, porque Él siempre va a estar ahí sustentando a sus hijos. Él siempre va a estar ahí sustentando a su pueblo. Y el enemigo quiere que usted le abra una brecha. El enemigo quiere que usted le abra una puerta para poder entrar él. El enemigo quiere que le abra una puerta para tentarlo. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Que las puertas nosotros no podemos abrir. Que las puertas nosotros no podemos tener puertas abiertas para que el enemigo tenga autoridad en nuestras vidas. Dice, ¿en qué área somos tentados? Nos hacemos una pregunta nosotros: ¿en qué áreas también somos tentados nosotros? ¿En qué área de nuestras vidas llega la tentación? ¿Cuáles son las áreas que el enemigo conoce para hacer que nosotros llegue la tentación en nuestra vida? Y déjame decirte, mis hermanos, que en todas las áreas el enemigo conoce para que nosotros seamos tentados. Él conoce todas las áreas para que usted y yo caigamos en la tentación. Y lo podemos ver y nos podemos llevar por la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 3. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Entonces, en todas las áreas, en el hambre, en esa área que Dios le dio, que tenía el Señor, el hambre, cogió el enemigo para tentarlo. Entonces él sabía que esa aflicción del hambre iba a caer el Señor, pero no cayó. No cayó. En el versículo 6
Dice el Señor, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y aquí quiero la doy. Entonces él decía que él le daba la gloria. Él estaba dándole el mundo. Él le quería, dice, el diablo le estaba dando toda la potestad, cuando la potestad no era de él. La potestad era del Padre. Así, mis hermanos, el enemigo va a querer darnos a nosotros. El enemigo va a querer darnos riqueza. El enemigo no va a querer dar cosas, no va a querer dar lujo. El enemigo nos quiere dar grandes mansiones. El enemigo nos va a querer dar poder. El enemigo nos va a querer dar un trabajo donde vamos a tener un extracto alto. Pero eso no es suficiente para llegar a los caminos de Dios. Eso no es suficiente para estar delante del Dios Altísimo en su presencia bien. El enemigo te está buscando. Si tú tienes eso en tu corazón, que quieres ser más, tienes una altivez, tienes que dejarla en esta noche. Si yo tengo una altivez, tengo que dejarla esta noche. ¿Y cuál es la otra área que también dice? Entonces el orgullo también dice que hay ataques en el orgullo. Esa es otra área que él quería, el orgullo. Y en el 9 nos dice, en el 4:9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí. Él le quiso dar, él le dijo, y lo llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate. Él te va a poner a prueba, mis amados hermanos. Si tú eres hijo de Dios, entonces a ver, haz la obra de ser hijo de Dios. Pero solo Dios sabe cómo usted está caminando, cómo usted y yo caminamos delante de Dios. También nos va a querer tentar sobre el poder. Él nos va a querer tentar sobre el poder porque nosotros vamos a querer tener el poder sobre todas las cosas. Y eso es lo que Dios no quiere. Que usted se deje llevar por el enemigo. Que usted se deje convencer por el enemigo. Que usted y yo nos dejemos convencer por las cosas que el enemigo nos quiere dar. Que tal vez en este tiempo de aflicción, en este tiempo de pandemia, tuvimos nosotros necesidad. Y ahorita que se están vienen ahorita y quieren llegar cosas que el enemigo nos está dando. Y vemos que son cosas buenas y nos queremos apartar de la palabra de Dios. No lo hagamos, mis amados hermanos. No lo hagamos por ambición. No lo hagamos por tener riqueza. Sigamos firmes en los caminos de Dios. Sigamos firmes en los caminos del Señor. Dice, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de las tentaciones en nuestra vida? La frecuencia significa que constantemente somos tentados. Que constantemente somos tentados. Y déjame decirte, mis amados hermanos, que la frecuencia de las tentaciones son continuas. Todos los días va a haber tentación, mis amados hermanos. Todos los días va a haber tentación porque nosotros estamos en un cuerpo de carne. Estamos viviendo en un cuerpo de carne. Vamos a ser tentados por nuestras vistas. Vamos a ser tentados por nuestros oídos. Vamos a ser tentados por nuestra boca. Vamos a ser tentados por nuestra carne que quiere pararse o quiere saltar. Vamos a ser tentados por 1001 maneras, mis amados hermanos. Entonces, por esas tentaciones son frecuentes. Esas tentaciones no se calman. Y lo podemos llevar por la palabra. En Lucas 4:13 nos dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dícese cuenta que cuando el diablo ya había tentado al Señor, ya se le habían acabado todas las cosas que él le podía dar, se apartó por un tiempo. O sea que lo dejó por un tiempo que el Señor Jesucristo permanezca. Dice por un tiempo. Apartó de él por un tiempo. Entonces, mis amados, así mismo el enemigo, cuando usted y yo caminamos firmes en el Señor, estamos firmes en la roca, cuando usted y yo caminamos en presencia del Dios Altísimo, el enemigo se va a ir por un tiempo.
Y está esperando el momento adecuado para tirar dardo. Está esperando el momento adecuado para tirar ahí, caernos. Pero por eso tenemos que estar siempre, mis amados hermanos, firmes en la palabra, orando y clamando al Dios Altísimo que su cobertura nunca salga de nuestra presencia. Porque cuando el diablo dejó por un tiempo al Señor Jesucristo, ya no fue tentado. ¿Por qué? Porque descendió el poder del Espíritu Santo, del Dios Altísimo. Así mismo, cuando usted anda con el poder del Espíritu Santo, el enemigo no puede. El enemigo da vueltas y vueltas, pero usted no lo puede tocar. El enemigo no lo va a poder tocar. Aunque usted dice por un tiempo, pero ese tiempo se alarga. Ese tiempo se alarga. ¿Por qué? Porque el enemigo no encuentra ventana, no encuentra brecha para poder ingresar a su cuerpo, para poder ingresar a su casa. Porque nosotros hemos confiado que nuestras casas están cubiertas con la sangre del Cordero de Dios. Nosotros hemos creído que cuando salimos, la sangre del Cordero de Dios nos limpia de toda esta epidemia, esta pandemia, este COVID-19. Que las tentaciones van a llegar. El enemigo no va a poner que el COVID-19 nos quiere enfermar, pero Dios no nos va a dejar. Dios no va a dejar a su pueblo enfermarse, porque nosotros estamos firmes. El que está firme en la roca, el que está firme en el conocimiento de la palabra, Dios lo va a guardar. Dios lo va a guardar. Entonces, no tengamos. ¿Cuál es la frecuencia? Esas tentaciones van a ser frecuentes, mis amados hermanos. Con esto de la epidemia, mis amados hermanos, las tentaciones van a llegar. Que nos van a querer imponer cosas en la ley, nos va a querer imponer. Pero ahí está usted y yo, mis amados, que sepamos discernir lo bueno y lo malo de la ley del hombre. Tenemos que saber discernir la ley que quiere opacar la ley de Dios. La ley del hombre quiere estar sobre la ley de Dios, y cuando no es deable que la ley del hombre venga a poner la ley sobre la ley del Dios, no puede ser posible. La ley del hombre no puede querer callar la palabra de Dios. La ley del hombre no me puede venir a que yo no salga a predicar. Que tenemos que respetar las leyes del hombre, sí. La ley del hombre se la respetamos en su territorio. La ley del hombre lo vamos a respetar en su territorio. Pero en el territorio que le pertenece al Dios, es el poder del Dios el que nos resguarda en ese momento. Frecuentemente vamos a tener tentaciones. Entonces las tentaciones son frecuentes, mis amados hermanos. ¿Cuál es el propósito por el que Dios permite las tentaciones? ¿Cuál es el propósito que Dios le permite a que el diablo lo pueda tentar? ¿Sabe cuál es el propósito, mis amados hermanos? ¿Sabe cuál es el propósito que Dios le permite que lleguen las tentaciones a nuestra vida? Para probarnos. Ese es el propósito de Dios que tiene, para que cuando el ser humano quiere ver hasta dónde llega, tiene en el Señor, para probarnos nuestra fe. Entonces Dios no quiere ver. ¿Cuál es el propósito por el que Dios nos permite las tentaciones? Para probarnos. Y lo podemos ver por la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo fue cuando él venía del río Jordán, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, y el momento fue llevado al desierto. ¿Para cuál era la fe que tenía? Lo llevó al desierto. Para la fe que él tenía sobre su padre. Y así, hermano, ¿cuántas veces nos lleva al desierto? ¿Cuál es la fe que usted y yo tenemos contra Dios? ¿Cuál es la fe que usted y yo tenemos? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos contra Dios? La fe que tuvo
Daniel, la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Moisés. Pero la fe tan grande cuando quisieron quemarlo en el horno de fuego. A los tres de la Biblia que dice Abednego y Sadrach y Mesac. Esos tres siervos que Nabucodonosor quiso que se humille ante él. Y no pudieron, mis amados hermanos. No pudieron. Así mismo el Dios de la gloria de ellos es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios de nosotros y de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos comprender y entender que el que está con nosotros es más fuerte del que está afuera? A él fue probado. El Señor fue probado a esos tres siervos del Altísimo para probar su fe. Para probar su fe. Y ellos clamaron al Señor. El Dios que yo alabo, al Dios que yo predico, al Dios que me ha guardado, Él me va a sacar de este apuro, le dijo. Y nosotros vemos cuando ellos entraron, un ángel cómo lo cubría. Como un ángel cubría de las llamas de fuego que no los toque nada. Y es así mismo, mis amados hermanos. Usted que sale a predicar, usted que sale a comprar, usted que sale a llevar un mensaje de Dios, usted sale al horno de fuego, al mundo, y Dios lo sustenta, así como los guardó a estos tres varones de Dios. Así mismo Él, Dios de Altísimo, nos guarda cuando salimos. Entonces, ¿cuál es el propósito para que Dios nos permita las tensiones? Para probarnos. Lo probó a Jesús para ver qué fe tenía en Jehová del ejército. También lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 22. Podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 16. En el libro de Génesis 22, capítulo 22, versículo 16 nos dice: y dijo: por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. El Señor le había pedido a Abraham que lleve su único hijo a Isaac, sacrificado ante Dios. Pero él no se rehusó. Él no rehusó porque él tenía fe, mis amados hermanos. Él tenía fe que él decía, pues, cuando el hijo le pregunta y le dice: padre, llevamos la leña, llevamos todo, pero ¿a dónde va? No veo el cordero, no veo el animal que va a ser sacrificado. Y Abraham le dijo al hijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Y en el momento cuando ya estuvo para ejecutar a su hijo, salió la voz del cielo y le dijo: que no lo haga, detente, no hagas. Y cuando Abraham alzó su mirada y vio a un cordero que estaba ahí amarrado, y lo trajo para ser crucificado. Y entonces, mis amados, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y Jehová mismo dijo: porque tú no te has rehusado. Que tal vez, mis amados hermanos, lo que yo voy a decir, tal vez vayamos a entrar en controversia. Pero yo no tengo el afán de ponerme, hermano, yo lo amo en el amor de Cristo de la gloria. Pero dice: por no haberte rehusado darme a tu hijo, Jehová del ejército, tu único hijo, dice. Si nosotros no nos rehusamos a dar nuestra vida por el Señor, si nosotros no nos rehusamos a hacer su obra, si nosotros no rehusamos a que la palabra de Dios es fiel y verdadera, Dios también nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. En el 18 nos dice, en el mismo Génesis 22, y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
Dice que toda la simiente de él, toda su generación iba a ser bendita por haber creído en la voz de Dios. Y la voz de Dios no es esta, mis amados hermanos. Cuando nos dice en el libro de Apocalipsis, como nos dice en el libro de Apocalipsis 3:10, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis 3:10, perdón, 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, si nosotros no obedecemos su palabra, ¿cómo Dios va a guardarnos? No ha entrado el temor. Hemos entrado en temor, mis amados hermanos. Pero tenemos que estar fieles en la palabra del Señor. Porque dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido a la tierra. ¿Cuánta prueba va a venir a la tierra, mis amados hermanos? ¿Cuánta prueba va a venir a la tierra? Pero usted tiene que estar confiado en el Señor. Porque escrito está, no lo digo yo, lo dice su palabra. Que por haber guardado la paciencia de su palabra, Él también nos va a guardar de la prueba que va a llegar a la tierra, para ver a los moradores de la tierra. Para ver cuántos hombres de la tierra que están caminando creen en su palabra. Amén. ¿Cuántos creemos en su palabra? ¿Cuántos usted y yo creemos en su palabra, mis amados hermanos? Y nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, mis amados hermanos, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios nos está diciendo que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová y guardamos todos sus mandamientos, Él, que las enfermedades y el virus y la bacteria y la pandemia que viene a la tierra no nos va a tocar. No nos va a tocar, porque Él es nuestro sanador. Y entonces, ¿por qué estamos con temor, mis amados hermanos? ¿Por qué tenemos temor? El temor se está apoderando. Se está apoderando del ser humano. Pero que se apodere del inconverso, pero no del cristiano. Que se apodere del que no tiene a Cristo en su corazón. Que se apodere del el que no está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Dice su palabra: ¿cómo alcanzamos la victoria en las tentaciones? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo alcanzamos la victoria en las tentaciones? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Nos hacemos una pregunta, a veces en las aflicciones que pasamos, en las tentaciones que nos dan día a día. ¿Cómo vamos a obtener la victoria? ¿Cómo vamos a obtener la victoria sobre los ojos que quieren moverse por un lado para otro? ¿Cómo podemos tener la victoria sobre el cuerpo que quiere llegar a un pecado? ¿Cómo podemos llegar a la victoria? Usando la palabra de Dios. Amén. Usando la palabra de Dios. Solo con eso podemos nosotros hacerle frente al enemigo, con la palabra de Dios. Lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 4, cuando le dice al Señor: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús le respondió: no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de toda palabra de Dios. Amén.
Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando Satanás lo quiso tentar por medio del hambre, cuando Satanás le quiso tentar, si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras, pues. ¿Por qué no convierte las piedras y comes para que no tengas hambre? Y así mismo el enemigo, si tú eres hijo de Dios, a ver, ¿por dónde están los alimentos que tu Dios te va a traer? A ver, ¿por dónde están tus alimentos? ¿Por dónde está la cobertura que tú dices, tu Dios, hermano, en esta pandemia? El enemigo nos va a poner muchas cosas en nuestra mente, mis amados hermanos. El enemigo nos va a poner muchas cosas en nuestra mente. Pero nosotros tenemos que decir, escrito está. La palabra escrito está es de poder, porque escrito está. Cuando él le dijo que convierta el pan, esas piedras en pan para que coma, él le dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y nos dice, y también nos dice, en el 8, nos dice, si tú te postraras, me adoraras, todos serán tuyos. Y respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces Dios nos podemos defender, hermano, con el poder. Nosotros no solo nos podemos defender con la palabra de Dios. Teniendo, y como si nos vamos a tener la palabra, leyendo esta palabra, mis amados hermanos, leyendo día y noche. No sé cuánto tiempo usted lee, mis amados hermanos, no sé cuánto tiempo está leyendo la palabra, pero si usted no tiene palabra de Dios, usted no tiene cómo defenderse. Si usted no tiene palabra de Dios, el enemigo va a querer atacarle y usted no va a poder defenderse. Porque a mí me certifica la palabra. A mí me certifica la palabra que Él nos guarda. Porque dice su palabra que Él dice que es nuestro legislador, Él es nuestro juez, Él es nuestro rey, pero también es nuestro salvador. Así mismo Él es nuestro salvador. Él nos va a salvar de todos estos problemas que hay. Él es nuestro salvador. Entonces no lo hagamos por poco el poder de Dios. No hagamos por poco lo que Dios ha hecho con nosotros. No hagamos por poco lo que Dios ha guardado a su pueblo hasta ahora. No hagamos por poco de que el Señor quiera hacer muchas cosas con cada uno de ustedes. No lo hagamos por poco. Si usted y yo estamos bien y estamos sanos, es porque Dios ha tenido misericordia y Dios nos ha guardado porque estamos creyendo en su palabra. Estamos creyendo en su palabra, mis amados hermanos. Dice, ¿cómo alcanzamos la victoria en las tentaciones? Usando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, esa palabra que tiene tanto poder, que solo usted y yo la podemos decir, mis amados hermanos, porque estamos en el camino del Señor. Porque dice que sin paz ni santidad nadie ve al Señor. Sin paz ni santidad nadie ve al Señor. Y cómo también nosotros podemos estar en victoria, mis amados hermanos. Cómo nosotros también podemos estar en victoria sobre una tentación. Usando la armadura de Dios. Amén. Usando la armadura de Dios que Dios nos ha dado. Y lo podemos ver en el libro de Efesios. En el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da la fuerza cuando usted y yo no tenemos, mis amados hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor.
¿En quién nos fortalecemos? Si nosotros estamos predicando la palabra del Señor, ¿quién es el que nos da la fuerza para decir que el Dios que predicamos, el Dios que nosotros exaltamos, el Dios que nosotros lo honramos, nadie lo puede detener? Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Dice que tenemos que estar vestidos de toda armadura de Dios para que no podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. La armadura de Dios que Dios ha dejado al hombre. Dese cuenta que cuando David iba a pelear contra Goliat, el rey Saúl le dio su armadura de Dios, le dio la armadura de él para que vaya a pelear. Y David no fue con armadura física, pero él fue con la armadura de Dios. Él fue con la armadura espiritual que Dios le había dado, esa armadura para pelear, para guerrear. Él no fue sin armadura. Nosotros no lo podemos observar, pero en lo espiritual, él no se puso la armadura del rey Saúl, porque no es esa armadura, no. Yo su armadura, porque él lo protegió. Él lo protegió. Asimismo, mis amados hermanos, cuando usted y yo salimos, nos ponemos la armadura de Dios. Nos ponemos la armadura de Dios. Y esa armadura tiene poder, mis amados hermanos. Esa armadura que Dios ha dejado tiene poder. Tiene el poder para de toda virus o toda bacteria que quiere llegar a su cuerpo, Padre. Esa armadura, mi Dios, del Señor, quema toda inmundicia. Todo lo que quiera tirar el enemigo, los dardos que hay en la armadura de Dios, que usted se la pone, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es más fuerte? ¿La armadura de Dios o lo que el hombre quiere que nos pongamos? ¿A quién le creemos? Es verdad que hay que respetar la ley, pero nosotros creemos un Dios. Nosotros tenemos un Dios vivo. Porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, con los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Gobernadores de la tiniebla de este siglo. Y estamos en este siglo donde muchas cosas se han dado. Estamos en este siglo donde muchas cosas se han creado. Y con eso nosotros tenemos que pelear. Ya no es con sangre ni carne, sino son como gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa armadura de Dios, mis amados hermanos, esa es la armadura de Dios que usted lo va a coberturar de esta epidemia que está pasando, de este virus que ha llegado a este mundo. Porque escrito está que iban a llevar pestes a la tierra. Y ahí está la peste que ha llegado. Pero Dios no te ha guardado. Dios no ha guardado por su palabra. Dios ha guardado a su siervo por su palabra. Y yo soy, mis amados hermanos, y yo soy un ejemplo vivo de la gloria de Dios. Porque yo he salido a predicar, yo he salido a caminar, he salido. Y porque yo he orado, he ayunado, me he coberturado, he llorado ante Dios. Y Dios me tiene aquí, mis amados hermanos, y le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios, al Dios Altísimo que me ha protegido de todo este problema, de toda esta epidemia. Yo he salido, he estado con el enfermo del COVID, pero gloria a Dios que la sangre del Cordero Dios me ha cubierto. Amén. Y yo no puedo
Y yo no puedo decirle a mi Padre que no, porque Él me ha guardado. Él me ha guardado. Y a cada uno de mis hermanos que hemos salido a predicar la palabra, Dios nos ha guardado. Hemos salido a hacer su obra, hemos salido a trabajar en lo que el Señor nos ha llamado. Dios nos ha guardado. Porque hay muchos cristianos, hay muchos hombres de la fe en acción del Ecuador que han salido a predicar su palabra y Dios lo ha guardado. Gloria a Dios que estamos ahí peleando la buena batalla. Estamos peleando la buena batalla. Porque el enemigo no se va a querer llevar nuestra victoria. El enemigo no va a poder llevarse nuestra victoria. Porque si el hombre quiere poner leyes sobre la palabra de Dios, no va a poder. Porque el Dios que está dentro de nosotros, el que usted y yo tiene, hermano, el Espíritu Santo de Dios, este Dios que nosotros llevamos en nuestro corazón, es más fuerte el que está afuera. Dice que Él camina como poderoso gigante en nosotros, delante de nosotros. Él camina como poderoso gigante adelante de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, creamos en la palabra. Creamos en su palabra. Creamos en la palabra del Señor. Creamos que Él nos ha guardado de toda cosa que el enemigo ha puesto en esta noche. Que Él ha querido poner en el mundo entero y ha puesto al hombre en temor. Pero usted y yo sabemos, mis amados hermanos, que Dios a nosotros nos dio, no Dios de temor, sino nos dio de dominio propio. Amén. Dios que a nosotros nos dio espíritu de temor. A usted y yo, mis amados hermanos, nos dio el espíritu de dominio propio. Él nos dio espíritu de valentía. Y como valiente estamos caminando en el Señor. Yo le agradezco en esta noche yo le agradezco a mi Padre Celestial. Hasta aquí termino la predicación. Hasta aquí termino la palabra de Dios. Hasta aquí es el sentir que Dios me puso para predicar. Le agradezco a Dios por la oportunidad. Y le voy a dar gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Dios de la gloria, Padre, gracias, Dios mío, por hablar a mi vida, mi Dios eterno, Padre. Yo te doy gracias, Dios eterno, Padre, por haber hablado a mi vida, Dios amado, Padre de la gloria. Señor, solo porque tú haces la obra, mi Dios amado, solo tú haces conforme a lo que te busca, mi Dios amado, Padre eterno. Señor, yo te doy gracias, Dios mío, porque usted ha estado con nosotros, Dios eterno, día y noche, mi Dios amado, Padre. Gracias por el privilegio tan grande que me has permitido en esta noche, Señor eterno, de llevar tu palabra, mi Dios amado, Padre de la gloria. Señor, te doy gracias, Dios mío, Padre. Gracias por tomar a este siervo, Padre. Gracias por tomar a este pequeñito, Dios eterno, Padre de la gloria, y ser vaso útil en tus manos, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo le doy gracias a mi pastor Washington Mendoza. Dios me lo bendiga, que está ahorita en su casa con su familia, con sus hijos. Dios me lo bendiga. Que las bendiciones del Altísimo lleguen en su hogar, mi pastor. Que sea de bendición. Que toda palabra que Dios le revele a usted para su iglesia, sea usted hablándonos a nosotros, porque así mismo Dios lo ha dejado como cabeza de la iglesia. Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero a cada uno de los pastores que ha dejado en las congregaciones es el ángel que está en esa casa. Amén. Dios me los bendiga a mi pastora Marlene, a cada uno de los pastores de la iglesia Fe en Acción del Ecuador, a mis amados hermanos que han estado conectados en esta hora. Mil bendiciones para ustedes, mis amados hermanos. Que las bendiciones de las
ventanas de los cielos se abran a favor de su familia, mis amados hermanos. Que toda enfermedad que quiera acontecer en su vida, Padre, Señor, sea terminado, Dios eterno, Padre, porque su palabra es fiel y verdadera para sus hijos, Dios eterno, Padre. Señor, guárdalos a cada uno de mis hermanos que han escuchado la palabra, mi Dios eterno, Padre. Guarda a mi familia, mi Dios amado, Padre de la gloria, Señor. Guarda a mis hijos, mi esposa, Dios eterno, Padre, mis hermanos, a cada uno de mi generación, mi Dios eterno, Padre. Guárdalo, Dios eterno, Padre amado, Señor. Simplemente te pido, Dios mío, Padre, que le apresure los pasos a cada uno de mis hermanos, Padre, que su familia no han llegado a Cristo. Y a mi familia que todavía no han llegado, Señor, apresura los pasos, mi Dios amado, Padre, porque su venida está cerca, mi Dios amado. Su venida está allá, Señor eterno, Padre. Guarda la vida de mi suegro, Dios mío, de mi hermana Alicia, Señor eterno. La vida, Señor eterno, de su esposo, de mi hermano segundo, Dios eterno, Padre. Guárdalo, Dios mío, Padre amado. Señor, usted ha guardado en sus manos, Dios eterno, Padre. Y a cada uno de ellos, Señor eterno, Papito lindo, Padre celestial. Y hasta donde lleguen los sonidos y llegue esta señal del internet, Papito lindo, Padre celestial. Guarda a todas las personas que han visto esta palabra, Señor. Han escuchado esta prédica, mi Dios eterno, Dios de la gloria, Padre. Señor, gracias te doy, Padre. Guárdalos y cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa, mi Dios amado. Gracias te doy, Padre. Amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y sea hasta una próxima ocasión, si Dios me permite. Paz del Señor, mis hermanos.